Bienvenidos a Finanzas para Humanos. En el vídeo anterior empezamos a hacer un presupuesto y lo dejamos en el presupuesto de la cuenta de pérdida y ganancias. En este vamos a terminarlo presupuestando el balance de situación para ver qué necesidades de tesorería tenemos o, en su caso, qué excedente de tesorería hay. Vamos a por ello. Bueno, aquí tenemos ya este balance de situación. Por recordar, vamos a tirar un poquito hacia arriba y vemos que esta es la cuenta de pérdida y ganancias que presupuestamos en el vídeo anterior. Y aquí a su derecha los cálculos que hicimos para la amortización y la deuda financiera. Bien, el cálculo de la amortización, por recordar, lo que nos dio fue un valor de los activos no corrientes finales, que ahora los tendremos que colocar en el balance de situación, y lo mismo también con respecto a la deuda financiera. Bajamos y empezamos. Bien, lo primero que nos dice es que el activo no corriente son 450.000, esto es a 1 de enero de este año, o sea 31 de diciembre del año anterior, pero ya sabemos que el activo no corriente, como acabamos de ver, es el que estaba ya calculado en la cuenta de pérdida y ganancias. Pues lo ponemos y arrastramos y ya tenemos entero todos los trimestres. Existencias de mercadería. Aquí tenemos que empezar ya a hacer cálculos. La asistencia de mercadería nos dice que son inicialmente 153.003 y que rotan 6 veces al trimestre. ¿Qué es lo que tendremos que hacer pues? Pues primero ver qué significa esto de la rotación de 6 veces al trimestre. Lo que quiere decir la rotación de 6 veces al trimestre es que dentro de estos 3 meses, 6 veces se cumple el ciclo completo de mercadería, es decir, las compro, las almaceno y las vendo. Entonces, ¿eso qué es lo que era? Existencias iniciales más compras menos existencias finales. Era el coste de las ventas. Y eso ya lo tenemos calculado. Sabemos cuál es el coste de las ventas que calculamos en la cuenta de pérdida y ganancia. Y lo tenemos aquí. El coste de las ventas eran 210 euros por unidad vendida. Pues bien, este coste de las ventas es el que tomaremos para hacer la rotación. Es decir, cogeremos estos 556.500 y lo tendremos que dividir por 6 y sabremos cuál es la existencia de mercaderías. Y así con cada trimestre. Ya las tenemos. Vamos a lo siguiente. Clientes. Nos dice que cobramos a 90 días y que inicialmente teníamos 1.463.407. Perfecto. ¿Hay algún cliente que me deba dinero a 31 de marzo, es decir, al final del primer trimestre? Pues no, porque todos los del año anterior se han cobrado porque se cobraban a 90 días. ¿Qué es lo que nos quedará por cobrar? Pues todo lo que haya vendido en este trimestre, porque lo que haya vendido durante enero, febrero o marzo, empezaré a cobrarlo en abril, mayo y junio. Como el trimestre acaba en marzo, pues la cuenta de clientes va a coincidir íntegramente con la cuenta de ventas. Pues la colocamos. Ya tenemos la cuenta de clientes. Vamos a ver cuál es la tesorería excedente. Pues de momento no, porque esto va a ser una cuenta de ajuste. Va a ser un cuadre que vamos a ir haciendo en función de si tenemos necesidades o, por el contrario, nos sobra dinero. ¿Cuál es la tesorería operativa? Nos dice el supuesto que el 1,5% de las ventas, pues buscamos las ventas que las teníamos aquí arriba en la cuenta de pérdida y ganancias y las multiplicamos por ese 1,5%. Arrastramos y ya tenemos la tesorería operativa. Muy bien, sigamos. Ya hemos acabado con nuestro activo. Vamos a pasarnos al patrimonio neto y pasivo. Capital social. Nos dice el supuesto que no hay operaciones societarias y que acaba el año pasado en 60.000. ¿Qué quiere esto decir? Pues que este año va a ser exactamente lo mismo. 60.000 todos los trimestres. Arrastramos y ya lo tenemos también. Reservas. Las reservas nos dice el supuesto que son 361.438 a fin de año. Pero que además no hay previsto dividendos. En principio, podríamos decir 361.438, 361.438, etcétera. Pero pasa una cosa. Y es que en la normativa dice que dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio, estamos suponiendo que el ejercicio cierra a 31 de diciembre, las empresas necesariamente se reunirán para decidir el reparto de dividendos del ejercicio anterior.
Aquí nos dice que no hay dividendos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estos dividendos que se podrían haber dado de estos resultados de 98.285 del año anterior, a 30 de junio irán a incrementar el importe de las reservas. Con lo cual, en este segundo trimestre, ya tengo que coger y decir que las reservas van a ser lo que ya tenía más los resultados del año anterior. Y así se queda durante todo el año, puesto que no voy a distribuir y obviamente tampoco tengo más resultados del ejercicio anterior. Bien, vamos a ponernos ahora con el resultado del ejercicio. ¿Cuál va a ser el resultado del ejercicio del primer trimestre? Pues el que había en el año anterior más el primer trimestre de este. ¿Cuál va a ser el resultado en el segundo trimestre? Lo que había en el primer trimestre más lo que se ha generado en el segundo trimestre menos el resultado del ejercicio del año anterior, porque como hemos visto hace un momentito, lo hemos puesto ya en reservas. ¿Cuál es el resultado del tercer trimestre? El del segundo más los 75.434 generados en el tercero. ¿Y cuál es el resultado del cuarto trimestre? El del tercer trimestre más los 285.922 generados en el cuarto. De esta manera vemos que el resultado del ejercicio al cuarto trimestre son 708.044, que nos coincide perfectamente con lo que teníamos presupuestado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, y ahora nos pasamos a la deuda a largo plazo. La deuda a largo plazo la sabíamos y era muy sencilla, iba descendiendo a razón de 20.000 euros trimestrales, pero la teníamos aquí ya. Pues vamos a coger y el final del primer trimestre y arrastramos y la tenemos. Y nos pasamos ya al saldo de proveedores. Esto ya implica algo más de cálculo. Nos está diciendo que había al final del periodo 1.176.372 y que paga a un promedio de 45 días. ¿Qué quiere esto decir? Pues que al final del primer trimestre, que han pasado 90 días, todo el saldo del año anterior está pagado. ¿Qué nos quedarán? Nos quedarán 45 días de lo que se haya generado en este trimestre. Pero ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos es que no sabemos cuáles son las compras. Si no sabemos cuáles son las compras, no podemos saber cuál es el saldo de proveedores. Sin embargo, sí que conocemos una ecuación básica que hemos hablado de ella varias veces. Y es que las existencias iniciales más las compras menos las existencias finales es el coste de las ventas. Como tenemos cuál es el coste de las ventas, cuáles son las existencias iniciales y cuáles son las existencias finales, rápidamente podemos calcular cuáles son las compras y por ende el saldo de proveedores. Pues vamos a proceder. Primero con las existencias iniciales. ¿Cuáles serán las existencias iniciales en el primer trimestre? Pues serán las finales que había en el año anterior, 153.003. ¿Cuáles son las existencias finales? Pues las que había al final del primer trimestre, que son 92.750. ¿Cuáles son las iniciales del segundo trimestre? Las finales del primero. ¿Cuáles son las finales del segundo? Las que nos dice el supuesto 136.500. Esta a su vez son las iniciales del tercero y las finales del tercero son 77.000, que son las iniciales del cuarto y las finales, que ya las tenemos, de 157.500. ¿Cuál es el coste de las ventas? Lo teníamos en el supuesto calculado aquí arriba. 556.500 en el primer trimestre y sucesivamente, pues cogemos y lo copiamos. Pues muy bien. ¿Cuáles serán las compras? Despejando en la ecuación las compras, nos dice que va a ser igual al coste de ventas, que lo tenemos aquí, menos las existencias iniciales más las existencias finales. Pues ya sabemos lo que hemos comprado cada trimestre. ¿Cuál va a ser el saldo de proveedores? Pues es bien fácil. Como el supuesto nos dice que los proveedores se pagan a 45 días y un trimestre tiene 90 días, pues es justo la mitad de tiempo. Entonces el saldo será la mitad de las compras. Dividimos entre 2. Y una vez que tenemos este saldo de proveedores, lo copiamos aquí. Siguiente cuestión. Otros acreedores comerciales. El periodo medio de pago es de 30 días, con lo cual los 89.365 que había del año anterior están ya pagados y lo que tendremos que hacer cuando calculemos el saldo de otros acreedores comerciales será dividirlo por 3. Con 45 días dividimos por 2, por 30 días dividimos por 3.
Bueno, pues vamos no para arriba. ¿Cuáles son los otros acreedores comerciales? Otros acreedores comerciales son aquellos que me han prestado servicios de arrendamiento, reparación, asesoría, transportes, consumibles, publicidad, suministro u otros servicios, justo hasta antes de los costes de personal. Vale, pues vamos a copiarlos todos aquí abajito. Copiamos el primero de arrendamientos y arrastramos. 92.550, 115.000, 84.125 y aquí, como vemos, ya lo tenemos dividido por 3. Pues este es el saldo que tenemos que colocar en otros acreedores comerciales. Organismo de Seguridad Social acreedoras. Lo mismo, 6.750 y se paga a 30 días. Como estamos hablando de un trimestre, veremos cuál era la seguridad social que estaba en la cuenta de pérdida y ganancia, lo dividiremos entre 3. La tenemos aquí, 24.500. La señalamos y dividimos por 3. Todos los trimestres lo mismo. Bien, y para finalizar lo que nos queda es la hacienda pública acreedora por el impuesto de sociedades. ¿Qué será este importe? Pues será la que teníamos pendiente del año pasado porque no la pagamos hasta julio del año siguiente, es decir, hasta el tercer trimestre, más la que se haya generado este año. Pues tenemos los 32.762 y tiramos hacia arriba y le añadimos los 38.675. ¿Cuál será en el segundo trimestre? La del primer trimestre más la del segundo trimestre, 76.888. ¿Cuál será en el tercer trimestre? La del segundo trimestre más los 25.145 del tercero, pero en este caso tenemos que restar los 32.762 del año anterior que se han pagado. ¿Y cuál será en el cuarto? Lo del tercero más lo pendiente del cuarto, que son 95.307. Como vemos, son los 236.015 que nos salían el total de la cuenta de pérdida de ganancias. ¿Por qué está ahí? Pues porque hasta julio del año que viene no tendremos que pagarlo. Pues una vez que hemos llegado aquí, ya sabemos que tenemos el activo total y el total financiación disponible. Os recuerdo que para que un balance esté cuadrado, la fórmula básica es que el activo total tiene que ser igual al pasivo total más el patrimonio neto. En ese caso, ¿qué ocurrirá? Pues vemos en el primer trimestre que el activo total es mayor que patrimonio neto más pasivo. Lo mismo ocurre en el segundo trimestre, no así en el tercero y sí de nuevo en el cuarto. ¿Qué quiere esto decir? Pues que tanto en el primero como el segundo como el cuarto trimestre vamos a tener necesidad de tesorería, vamos a tener que financiarnos más. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente colocamos una fórmula condicional en Excel en la cual decimos que si el activo total es mayor que la total financiación disponible, me coloque la diferencia entre ambas magnitudes y que en caso contrario no me escriba nada, me ponga un 0. Si arrastramos, vemos cómo esto es así. Necesitaremos en el primer trimestre 253.000, en el segundo 260.000 y en el cuarto 32.000. Como vemos, en el tercero no nos hace falta financiación. ¿Por qué? Porque tendremos un excedente de tesorería. Y es lo que vamos a calcular ahora en esta que dijimos que era una cuenta de ajuste y que la hacemos al final. Entonces, ¿cómo calculamos el total de activo operativo? Será igual al activo no corriente y el activo corriente operativo lo vamos a llamar la asistencia más el cliente más la tesorería. Esto lo hacemos de esta manera para poder hacer bien la diferencia de la fórmula y que no esté dentro de la misma fórmula. Entonces el total de activo operativo va a ser el no corriente más este. Vamos a copiar aquí y vamos a copiar aquí. Arrastramos todo. Y ahora la fórmula que hacemos es la siguiente. Vamos a decirle que ahora hacemos lo contrario. Que si el activo total operativo es, bueno, podemos hacer lo mismo, es mayor que la total financiación disponible, me escriba 0. Y que en caso contrario, me escriba la diferencia entre E48 menos E57, para que me lo ponga en positivo. Es decir, me escriba la diferencia entre total financiación disponible menos activo total operativo.
nos dice que no es necesario poner nada aquí, y si arrastramos nos está diciendo que hay una tesorería excedente de 186.890 en el tercer trimestre. Si ahora queremos comprobar, vemos perfectamente, chequeamos perfectamente que el activo total es igual al pasivo total más patrimonio neto en todos los trimestres. Y de esta manera ya tenemos calculado nuestro presupuesto tanto a nivel de resultados como a nivel de necesidades de tesorería o excedentes de tesorería. Hemos preparado un presupuesto perfecto porque estamos viendo tanto los ingresos y gastos corrientes que vamos a tener. Aquí en este cuadro hemos visto qué inversiones vamos a realizar y por otro lado qué necesidades de tesorería tenemos. Si os recuerdo, cuando vimos lo que era el presupuesto, dijimos esto que es el presupuesto de explotación más el presupuesto de inversiones lo llamamos presupuesto económico, y a este que nos mira cuáles son las necesidades de tesorería o en su caso excedente, lo llamamos presupuesto financiero. Bien, pues esto es todo sobre el cálculo de presupuestos. Espero que os haya gustado. En el próximo vídeo vamos a ver cuáles son las diferencias entre el coste presupuestado y el coste real y analizaremos qué tipo de desviaciones hay. Si te ha gustado el vídeo, dale like y toca la campanita, y si aún no te has suscrito, suscríbete. Hasta el próximo vídeo.